Buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el grupo 8 y vamos a exponer sobre los enlaces químicos. Nuestro grupo está conformado por Moreno Melanie, Luisa Dayana, Espinosa Natalia, Lucas Roger, Simba Valeria y somos del tercero de Ciencias. Objetivo general: copilar, analizar y explicar mediante mapas conceptuales y mapas mentales en donde se dé a conocer información importante sobre los enlaces químicos para diferir su concepto. Características y tipos de enlaces que forman los átomos al unirse para formar moléculas de acuerdo a sus propiedades que presentan y así adquirir conocimientos fundamentales relacionados con el tema. Objetivos específicos: establecer el concepto adecuado para una mejor comprensión sobre el tema de los enlaces químicos, conceptuar los tipos de enlaces entre átomos iónicos, covalentes y metálicos en la formación de moléculas, definir las propiedades y las fuerzas que unen a una sustancia, determinando el enlace y la polaridad de la molécula, comprobando su conductividad eléctrica. Aprender sobre las respectivas propiedades de una sustancia con el tipo de enlace que posee, recaudando conocimientos que nos ayudarán para comprender mejor. Marco teórico: los seres vivos se componen de átomos, pero en la mayoría de los casos estos átomos no están flotando por ahí individualmente. Más bien están interactuando con otros átomos o grupos de átomos. Los átomos podrían estar conectados por enlaces fuertes y organizados en moléculas o cristales, o podrían formar enlaces temporales y débiles con otros átomos con los que chocan o rozan. Tanto los enlaces fuertes que mantienen unidas las moléculas como los enlaces más débiles que crean conexiones temporales son esenciales para la química de nuestros cuerpos y la existencia de la vida misma. Los enlaces químicos son las fuerzas de atracción que mantienen los átomos unidos. Se producen cuando los núcleos y los electrones de átomos diferentes interactúan y producen átomos enlazados o iones que son más estables que los átomos mismos. Una de las fuerzas impulsoras en la naturaleza es la tendencia de la materia a alcanzar el estado de energía más bajo posible. Generalmente, un estado de energía más bajo implica mayor estabilidad cuando algo es estable, opone más resistencia al cambio que algo menos estable. Los elementos se clasifican con base a su grado de estabilidad. Los elementos como el sodio y el flúor son muy reactivos, tienden a sufrir cambios químicos espontáneos después de sufrir un cambio químico. Generalmente se vuelven más estables. Los grupos de elementos más estables no sufren cambio alguno y no reaccionan aún bajo condiciones extremas. Los gases nobles como grupo son los elementos más estables porque forman enlaces químicos. La respuesta es que los átomos están tratando de alcanzar el estado más estable de menor energía posible. Muchos átomos se vuelven estables cuando su orbital de valencia está lleno de electrones o cuando satisfacen la regla del octeto, al tener 8 electrones de valencia. Si los átomos no tienen este arreglo, intentarán ganar, perder o conseguir electrones mediante los enlaces. Enlaces químicos. Un enlace químico es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos químicos. Esta unión le confiere estabilidad al compuesto resultante. La energía necesaria para romper un enlace químico se denomina energía de enlace. Características. Entre menos electronegatividad tenga los enlaces, habrá mayores propiedades covalentes en los enlaces. El número de electrones que participan en los enlaces químicos siempre son pares. El enlace químico, para que sea fuerte, va a depender de la diferencia de la electronegatividad y la distribución que tengan los orbitales electrónicos.
Los enlaces químicos poseen las propiedades del punto de fusión, agregación, solubilidad en el agua, punto de ebullición, entre otros. Mientras más electronegatividad, mayor fuerza de atracción entre los electrones y átomos. La fuerza del enlace químico dependerá de la diferencia en la distribución que posean los orbitales electrónicos y la electronegatividad. La fuerza de los enlaces depende de la distribución de los electrones. Enlaces iónicos. Un enlace iónico, que también es conocido como enlace electrovalente, es un tipo de enlace químico que ocurre cuando un átomo cede un electrón a otro, a fin de que ambos alcancen estabilidad electrónica. Esta unión normalmente se produce entre elementos metales y no metales, con diferente electronegatividad, lo que significa que los elementos tienen diferente capacidad para atraer electrones. En general, los elementos metales están dispuestos a donar un electrón, mientras que los no metales están dispuestos a tomarlos. Formación de iones. Los iones pueden ser de dos tipos. Los cationes son iones positivos que se forman al perder electrones. Por ejemplo, un átomo de sodio pierde un electrón para convertirse en un catión sodio. Los iones negativos se forman al ganar electrones y se llaman aniones. La formación de un enlace iónico. Los enlaces iónicos son enlaces que se forman entre iones con cargas opuestas. Cuando un elemento metal y otro no metal se aproximan, buscan la estabilidad electrónica. El metal estará dispuesto a donar un electrón de valencia de su capa más externa, mientras que el no metal estará dispuesto a recibir dicho electrón en su capa más externa. Una vez que el elemento metal transfiere su electrón, adquiere una carga positiva, es decir, se convierte en un catión. Por su parte, el no metal adquiere una carga negativa al recibir el electrón, y así se convierte en un anión. Las cargas positivas y negativas de los iones generan inmediatamente una fuerza de atracción que los une. Así se consolida un enlace iónico. Características de los enlaces iónicos. Las características de los enlaces iónicos se relacionan con los elementos que intervienen en ellos, el proceso de unión y su resultado. Se produce entre elementos metales, grupos 1 y 2, y no metales, grupos 6 y 7 de la tabla periódica. Los átomos que los forman deben tener diferencias de electronegatividad entre sí. Son producto de una transferencia de electrones. Sus átomos se transforman en cationes y aniones tras la transferencia de electrones, lo que da lugar al enlace. Son enlaces fuertes pero rígidos, debido a la atracción entre cargas negativas y positivas. Generalmente se encuentran formando las sales. Propiedades de enlaces iónicos. Son neutros en estado sólido. Cuando están en estado sólido, la carga eléctrica de los enlaces iónicos es neutra. Suelen cristalizarse. Debido a la estructura tridimensional de un enlace iónico, estos favorecen redes cristalizadas frágiles. Tienen altos puntos de ebullición y fusión, a 300 grados centígrados a 1000 grados centígrados, ya que existe una fuerza de atracción muy potente entre los iones. Estos deben someterse a altos puntos de fusión o ebullición para modificar su estado. Son enlaces fuertes. La fuerza de esta unión atómica puede ser muy intensa, por lo que la estructura de estos compuestos tienden a formar redes cristalinas muy resistentes. Son solubles en el agua. La mayoría de las sales son solubles en el agua y otras soluciones acuosas que presentan un dipolo eléctrico, que son polos positivos y negativos. Son sólidos en temperaturas entre 20 grados centígrados y 30 grados centígrados. En consecuencia de lo anterior, los enlaces iónicos suelen ser sólidos a temperatura ambiente.
son buenos conductores de electricidad. Los enlaces iónicos son buenos conductores de electricidad siempre que estén disueltos en el agua. La regla del octeto establece que los átomos de los elementos se enlazan unos a otros en el intento de completar su capa de valencia, la última capa de la electrósfera. La denominación regla del octeto surgió en razón de la cantidad establecida de electrones para la estabilidad de un elemento, es decir, el átomo queda estable cuando presenta una capa de valencia de 8 electrones. Para alcanzar tal estabilidad sugerida por la regla del octeto, cada elemento precisa ganar o perder, es decir, compartir electrones en los enlaces químicos. De esta forma ellos adquieren 8 electrones en la capa de valencia. Los enlaces covalentes. Llamamos enlace covalente a un tipo de enlace químico que ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula, compartiendo electrones pertenecientes a su capa de valencia o último nivel de energía, alcanzado gracias a ello el conocido octeto estable, conforme a la regla del octeto. La regla del octeto plantea que los iones de los elementos químicos ubicados en la tabla periódica tienden a completar sus últimos niveles de energía con 8 electrones, y esta configuración electrónica les confiere una gran estabilidad que es muy similar a los gases nobles. Los enlaces covalentes se forman por compartimiento de electrones entre los átomos que se enlazan, los mismos que no tienen una gran diferencia de electronegatividad. Este enlace se puede formar entre átomos no metálicos o entre átomos metálicos y el hidrógeno. Los tipos de enlace covalente. El simple. Los átomos enlazados comparten un par de electrones de su última capa electrónica, un electrón cada uno. Se representa por una línea en el compuesto molecular, por ejemplo, hidrógeno-hidrógeno o hidrógeno-flor. El enlace doble. Los átomos enlazados aportan cada uno de los electrones de su última capa de energía, formando un enlace de dos pares de electrones. Se representa por dos líneas paralelas, una arriba y una abajo, similar al signo matemático de igualdad, por ejemplo, oxígeno-oxígeno u oxígeno-carbono-oxígeno. Enlace triple. Este enlace se forma por 3 pares de electrones, es decir, cada átomo aporta 3 electrones de su última capa de energía. Se representa por 3 líneas paralelas, ubicadas una arriba, otra en el medio y la otra debajo. Por ejemplo, nitrógeno-nitrógeno. Dativo. Un tipo de enlace covalente en que uno solo de los átomos enlazados aporta 2 electrones y el otro, en cambio, ninguno. Se representa con una flecha en el compuesto molecular. Conforme a la presencia o no de polaridad, propiedad de algunas moléculas de separar las cargas eléctricas en su estructura, se puede distinguir entre enlaces covalentes polares, que forman moléculas polares, y enlaces covalentes no polares, que forman moléculas no polares. Enlaces covalentes polares. Se enlazan átomos de distintos elementos y con diferencia de electronegatividad por encima de 0,5. Así, la molécula tendrá la densidad de carga negativa sobre el átomo más electronegativo, pues este átomo atrae con mayor fuerza los electrones del enlace, mientras que sobre el átomo menos electronegativo quedará una densidad de carga positiva. La separación de las densidades de carga genera dipolos electromagnéticos. Enlaces covalentes no polares. Se enlazan átomos del mismo elemento o de distintos elementos, pero con similares electronegatividades, con una diferencia de electronegatividad menor de 0,4. La nube electrónica es atraída con igual intensidad por ambos núcleos y no se forma un dipolo molecular. Enlace metálico. Definición. Los enlaces metálicos son, como su nombre lo indica, un tipo de unión química que se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico
Gracias a este tipo de enlace, los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes, dado que los núcleos de sus átomos se juntan a tal extremo que comparten sus electrones de valencia. Podemos decir que el enlace metálico constituye un vínculo atómico muy fuerte, propio de átomos metálicos de la misma especie. Es importante no confundir el enlace metálico con las aleaciones, que son mezclas homogéneas de distintos metales o de metales y otros elementos. ¿Cómo se forma? El enlace metálico se produce cuando se da la combinación de metales entre sí. Se sabe que los metales necesitan ceder algunos de sus electrones para poder alcanzar la configuración de gas noble. Los metales entonces pierden los electrones de valencia, formando de esta forma una nube de electrones entre sus núcleos positivos. Estructura del enlace metálico. En los enlaces metálicos, cada átomo se encuentra divididos en 12 átomos. 6 de ellos se encuentran en el mismo plano. 3 están ubicados por encima y 3 por debajo. Los electrones son extraídos de sus orbitales por la baja electronegatividad que poseen. Es un enlace de consistencia fuerte que se forma entre elementos que pertenecen a la misma especie. Pese a que su estructura es muy cercana, pueden interaccionar sus núcleos en las nubes electrónicas, empaquetándose en 3 dimensiones, razón por la cual los núcleos están rodeados de dichas nubes. Características del enlace metálico. Son no direccionales, esto quiere decir que tienen atracción electrostática. Tienen gran fuerza de unión metálica, la cual depende de la carga que tengan los cationes. Poseen un brillo metálico, como resultado de la interacción que se da entre los electrones del metal con las diferentes longitudes de la onda. Tienen conducción de energía eléctrica. Tienen conducción de energía térmica cuando se calientan los electrones, que logran adquirir entonces una enorme cantidad de energía cinética y pueden desplazarse a regiones más frías. Poseen características de disipación de energía cuando sucede el choque y de vibración de cationes. Características físicas. Alta resistencia mecánica. Opacidad y brillo. Característicos brillos metálicos. Maleable y ductible. Formación de láminas. Generalmente son duras. Gran conductibilidad eléctrica y térmica por el desplazamiento efectivo de los electrones de valencia. Características químicas. Tienden a perder electrones de su última capa de valencias para convertirse en cationes, iones positivos. La forma de ellos se combinan con el oxígeno para formar los óxidos. Poseen electronegatividad muy baja. Enlace metálico. Propiedades. Los enlaces metálicos suelen ser sólidos a temperatura ambiente, exceptuando el mercurio. El punto de ebullición y fusión de los enlaces es muy variado. Esto porque los enlaces son muy fuertes. Tienen la propiedad de tener un brillo metálico. No son frágiles, pero sí poseen gran flexibilidad y además son dúctiles. Tienen una buena conductividad de calor y electricidad. Esta propiedad se debe a que los electrones tienen la capacidad de actuar libremente en sus movimientos. Suelen ser encontrados como sólidos a temperatura ambiente. Son bastante solubles en estado fundido. Teorías. Existen 2 diferentes teorías con respecto al enlace metálico, que son: teoría del mar de electrones. Dice que la estructura metálica se encuentra conformada por cationes hechos de metal que se encuentran sumergidos en el mar de electrones, y que son estos electrones de valencia los del átomo de un metal y que además tienen la capacidad de evitar las diferentes repulsiones electrostáticas que pueden darse entre iones de carga positiva. Teoría de las bandas. Esa teoría nace de la aplicación de la mecánica cuántica que poseen los enlaces metálicos. Dice que a partir de 2 orbitales atómicos que corresponden a 2 átomos, podemos llegar a obtener 2 diferentes orbitales moleculares. Entre mayor sea el número de orbitales moleculares, menor será la diferencia de energía que hay entre ellos. Conclusión. Gracias a los mapas conceptuales y mentales realizados,
hemos llegado a la conclusión de que existen enlaces químicos que son metálicos, iónicos y covalentes, con fuerzas de atracción que forman moléculas y además comparten o transfieren electrones, ya sea enlaces iónicos o covalentes. Conceptualizamos que los enlaces iónicos se forman por la transferencia de un electrón de un átomo a otro. En los covalentes se comparten electrones entre dos átomos y los enlaces metálicos se forman por la atracción entre iones metálicos y libres. Definimos que la solubilidad de las sustancias depende de su polaridad. Las sustancias poco polares son insolubles en disolventes polares como el agua. Aprendimos que las propiedades de las sustancias dependen en una gran medida de la naturaleza de los enlaces que unen sus átomos. Estos enlaces, al condicionar las propiedades de las sustancias que los presentan, permiten clasificarlas en iónicas, covalentes y metálicas o metálicas. Recomendaciones. Para poder aprender de una manera agradable y divertida, podemos realizar ejercicios o experimentos para así poder comprender de mejor manera el tema tratado. Otra recomendación es el estudiar los enlaces químicos, ya que los conocimientos sobre este tema son importantes para la comprensión de las propiedades físicas y químicas de las sustancias. Debemos recordar que los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. Estos últimos, los electrones, tienen carga negativa y son los que se entran en juego en los enlaces covalentes. Por lo tanto, son los únicos que nos interesan para su estudio. Los electrones están girando en órbitas alrededor del núcleo del átomo, llamadas orbitales, capas o niveles de energía. Si queremos estar más seguros sobre lo aprendido, debemos buscar mucha más información para llenarnos de buenos conocimientos viables. Esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.